El 26º numeral del volumen 11 del Libro de Cielo tiene como título El verdadero amor debe ser solo. Esta joya espiritual se abre bajo una delicadeza íntima. Jesús no mira solo los actos visibles de Luisa, ni, ni únicamente sus palabras, ni siquiera los momentos en que ella se encuentra recogida junto a él. Llega hasta su aliento, allí donde para la mirada humana no queda casi nada que observar. Jesús descubre una correspondencia, un consuelo, una respiración de amor que sube hasta su sagrado corazón y lo alivia. El pasaje introduce así una enseñanza de finura extraordinaria en la vida, en el don excelso de la divina voluntad. Aún lo más leve de la criatura, si permanece atento, fiel y unido al querer del Señor, puede transformarse en refrigerio para Dios. No se trata de una grandeza aparatosa, sino de una fidelidad tan interior que hasta el aliento adquiere valor de compañía, de reparación y de consuelo. Pero el numeral añade una nota todavía más alta. Ese aliento no consuela a Jesús solamente cuando Luisa está junto a él, sino también cuando otros reciben beneficio de las palabras que él le ha comunicado a la pequeña hija de la divina voluntad. La escucha fiel de Luisa se prolonga en los demás. Su atención fiel se convierte en fruto ajeno. Su docilidad escondida permite que otros sean iluminados. Jesús, al ver que sus palabras pasan de ella a otros corazones, reconoce en ese bien una nueva forma de consuelo procedente de la misma alma que supo escuchar. Así, la merced recibida no queda encerrada en una intimidad estéril, sino que se vuelve irradiación. Y sin perder la pureza de su origen, se multiplica en las almas como eco vivo de una conversación divina. Aquí se entrevé ya un rasgo propio del reino de la divina voluntad. Lo que Dios deposita en un alma no permanece como tesoro privado, sino como principio de fecundidad para muchos. Luisa escucha, conserva, transmite. Otros reciben, hablan, se benefician. Y Jesús, al contemplar esa corriente de bien, siente duplicado su consuelo. La criatura que vive atenta a sus palabras se convierte en cauce por donde su misma vida quiere descender a otros. Y aun cuando el bien se cristalice fuera de ella, Jesús lo reconoce como fruto de aquella primera fidelidad. Hay por tanto una misteriosa continuidad entre la escucha escondida y la expansión de la luz. Lo que fue recibido en silencio puede llegar a consolar a Jesús en muchas voces. Sobre este fondo
aparece la gran enseñanza del numeral. El verdadero amor debe ser solo. Esta soledad no significa dureza, aislamiento ni desprecio de los demás. Significa pureza de pertenencia, indivisión del corazón, libertad plena concedida a Jesús para obrar en el alma sin apoyos mezclados, sin dependencias que limiten su dominio, sin afectos que, aún bajo apariencia santa, introduzcan una segunda raíz junto a la raíz divina. El verdadero amor, el amor verdadero, para ser morada del fiat, no puede estar dividido entre Jesús y otra seguridad. No puede vivir sostenido por criaturas, como si en ellas encontrara el punto último de su reposo. Debe quedar solo para Dios, no porque Dios empobrezca el corazón, sino porque solo cuando el corazón le pertenece entero, puede Él ensancharlo con su propia amplitud. Por eso la palabra solo tiene en este numeral una gravedad luminosa. Jesús no pide una soledad vacía, sino una exclusividad nupcial. No reclama un desierto sin vida, sino un santuario sin profanación. No estrecha el alma, sino que la libera de toda atadura que pudiera impedirle recibir el pleno dominio de su amor. Cuando el amor se apoya en otro, aunque ese otro sea virtuoso o espiritual, queda un recinto reservado donde Jesús no puede hacer todo lo que quiere. Una zona queda disponible, otra queda retenida. Una puerta se abre, otra permanece entrecerrada. Entonces el amor divino, que por naturaleza quiere poseer para colmar, se encuentra como restringido dentro de la criatura. Así, el numeral conduce desde el consuelo delicadísimo del aliento hasta la exigencia radical de un amor indiviso. El alma que ha sido llamada a vivir en el divino querer no puede reducir su relación con Jesús a una devoción sostenida por apoyos humanos. Debe permitir que Él sea el único centro, el único dueño, la única firmeza, la única respiración profunda de su existencia. Solo entonces el bien recibido podrá irradiarse sin perder pureza. Solo entonces el consuelo ofrecido a Jesús no quedará mezclado con búsquedas secundarias. Solo entonces el alma será verdaderamente libre, porque ya no estará sostenida por aquello que pasa, sino poseída por aquel que quiere formar en ella, sin restricción alguna, la nueva vida del querer divino. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: Pues esta es la apertura del numeral, que brinda pues la sobriedad característica de los grandes umbrales interiores del libro de cielo. Luisa, tal como hemos escuchado,
no introduce una escena extraordinaria con aparato de visiones o con despliegue sensible, sino con aquella fórmula humilde y casi mínima: encontrándome en mi habitual estado. Ese estado habitual no es una simple circunstancia narrativa, sino el lugar teológico donde se va consolidando una forma de vida. ¿Cuál? Permanencia, disposición, espera, continuidad en la obra divina. La expresión de Luisa deja entrever que el encuentro con Jesús no se produce en una exaltación pasajera, sino dentro de una fidelidad ya constituida, en ese ámbito estable donde el alma, habituada a sufrir, a esperar y a recibir, permanece disponible para la visita del Divino Esposo. Esta mañana, tal como declara Luisa, esta mañana. Bueno, pues introduce una nota de frescura y de principio. No es una fecha abstracta, sino una aurora interior. El alma se encuentra en su estado familiar, pero Jesús viene a imprimir una novedad. La disposición permanente del alma no apaga la sorpresa. El clima de permanencia no vuelve mecánico el encuentro. La fidelidad repetida no empobrece la palabra divina. Al contrario, precisamente porque el alma está en su sitio, dentro de la condición querida por Dios, Jesús puede venir y hablar. Así lo acostumbrado se convierte en pórtico de revelación. Lo común se abre a una luz nueva. La aparente regularidad de la vida interior queda atravesada por la venida del bendito Jesús. El bendito Jesús. Esta calificación deja ver la reverencia afectuosa con que Luisa lo nombra. Jesús es cercano, pero no banalizado, íntimo, pero no rebajado a compañerismo humano. La expresión conserva, junto a la ternura, una nota de adoración. Y esto resulta muy importante, porque toda verdadera intimidad con Cristo permanece atravesada por la conciencia de su santidad, de su señorío y de su incomparable dignidad. La proximidad no disminuye la majestad, más bien la hace todavía más conmovedora. La frase "en cuanto ha venido" posee una delicadeza particular. Jesús no tarda en manifestar el contenido de su corazón. Apenas llega, habla. Y lo primero que dice no es una exposición elevada sobre el amor único que aparecerá después, sino una confidencia de consuelo.
siento tu aliento y recibo consuelo. Antes de enseñar la exclusividad del amor, Jesús revela que se siente consolado por algo nimio, casi imperceptible, como el aliento de la criatura. Esta precedencia es importante. La exigencia del amor solo no brota de un Señor distante que quiere dominar desde fuera, sino de un Jesús que se deja tocar por la respiración fiel del alma y encuentra refrigerio en la vida que palpita junto a él. En este primer enunciado, ¿no?, queda preparado todo el movimiento del numeral. Luisa está en su estado habitual. Jesús viene. La palabra radiante desciende. Hay una criatura en disposición, un Dios que se acerca y un diálogo que nace de la intimidad. El terreno está ya purificado por la permanencia y por eso Jesús puede revelar hasta dónde llega la finura de su amor. Él recoge el aliento, mide la atención, reconoce el bien que sus palabras producen en otros y finalmente pide que el amor sea solo, indiviso, sin apoyos extraños. El comienzo, por tanto, no es un simple marco, es la puerta discreta por donde entra toda la enseñanza. Allí donde el alma permanece fiel en lo cotidiano, Jesús encuentra espacio para venir. Y allí donde Jesús viene, aún el aliento más escondido puede convertirse en consuelo para su corazón y en semilla de una doctrina mayor sobre la pureza absoluta del amor en el reino de la divina voluntad. Hija mía, siento tu aliento y recibo consuelo. Y no solo cuando me estoy junto a ti tu aliento me da consuelo, sino también cuando los demás hablan de ti y de las cosas dichas por mí para bien suyo, siento por medio de ellos tu aliento y me complazco, y mi consuelo se duplica y digo, también por medio de los demás mi hija me envía su consuelo. Porque si no hubiera estado atenta en escucharme, jamás habría podido hacer el bien a los demás. Por eso es siempre ella que me da este consuelo. Por eso te quiero más y me siento inclinado a venir a conversar contigo. Con estas palabras, Jesús descubre una de las delicadezas más profundas del amor divino. Él no solo recibe consuelo de los actos grandes, de las reparaciones expresas o de las inmolaciones visibles, sino también del aliento de la criatura. Siento tu aliento y recibo consuelo. La confidencia introduce una intimidad extrema, casi indecible, porque el aliento es lo más inmediato a la vida, lo más continuo, lo más escondido. Antes que la palabra, antes que el gesto, antes que la obra, el alma respira. Y Jesús, que penetra
hasta la raíz más secreta de la existencia, percibe en ese respirar una pertenencia, una cercanía, una fidelidad que lo consuela. No se trata, por tanto, de un aliento meramente físico, sino de una respiración interior, de una vida que se mueve junto a él, de una criatura que, por estar atenta a sus palabras y dócil a su venida, se ha vuelto para su corazón como una presencia continua. El aliento es aquí signo de vida compartida. Jesús no dice solamente oigo tu oración, veo tu sacrificio, recibo tus actos. Dice siento tu aliento. Es como si quisiera mostrar que cuando el alma entra en una unión real con Él, aún lo más elemental de su existir queda sumido en una relación de consuelo. La criatura no consuela a Jesús solamente cuando hace algo excepcional. Lo consuela cuando vive ante Él, cuando permanece, cuando respira en esa atmósfera de atención amorosa, donde el fiat puede ir tomando posesión de todo. Pero, tal y como Jesús declara, la enseñanza se ensancha de manera admirable. Ese aliento no consuela a Jesús únicamente cuando Él está junto a la pequeña hija de la divina voluntad, sino también cuando otros hablan de ella y de las cosas dichas por Él para bien suyo. Aquí aparece una misteriosa extensión de la intimidad. Lo que Jesús comunicó en secreto a un alma no queda encerrado en el recinto de la privacidad, sino que se prolonga en los demás cuando esos demás reciben luz, edificación y provecho. Las palabras de Jesús, escuchadas con atención por Luisa, en el divino querer, pasan a otros, y al pasar no pierden la huella de aquella primera escucha. Por eso Jesús puede decir que por medio de ellos sigue sintiendo el aliento de Luisa, el aliento de su hija, de la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, pues esta afirmación tiene una belleza teológica muy honda. La fidelidad de un alma no termina en sí misma. Su atención se vuelve fecunda, fructífera. Si Luisa no hubiera escuchado, si no hubiera guardado, si no hubiera permanecido dócil ante la palabra recibida, otros no podrían recibir ese bien. De ahí que Jesús atribuya también a ella el consuelo que le llega por medio de los demás. No porque ella sea la fuente primera de la luz, sino porque fue el vaso atento, el oído fiel, el terreno preparado, donde la palabra divina pudo ser depositada para después irradiarse. La criatura no sustituye a Jesús, se convierte en cauce, no origina la gracia, la deja pasar, no se apropia de la palabra,
la conserva pura, para que otros se alimenten de ella. Por eso, el consuelo de Jesús se duplica. Primero lo recibe directamente del alma que lo atiende, lo escucha y lo acompaña. Después lo recibe indirectamente de aquellos que, beneficiándose de lo que él dijo a esa alma, hablan de esas mismas cosas y sacan de ellas fruto. El aliento de Luisa queda como multiplicado en las voces ajenas, como si su respiración interior se prolongara en otros corazones. Hay aquí una comunión de bienes propia del querer divino. Una palabra dada a una criatura puede volverse alimento de muchas. Una atención escondida puede producir consuelo público. Una fidelidad silenciosa puede convertirse, por los caminos de Dios, en luz que circula y en alivio que vuelve al corazón de Jesús desde múltiples almas. La frase «porque si no hubiera estado atenta en escucharme» revela además la importancia decisiva de la atención. En el reino de la divina voluntad, escuchar no es un acto pasivo ni secundario. Es una forma de correspondencia amorosa. El alma que escucha bien permite que Dios imprima en ella su palabra, que la modele, que la conserve, que la haga fructificar. La distracción habría esterilizado la merced. La ligereza la habría deformado. La falta de atención habría impedido que la palabra descendiera con todo su peso de vida. Pero Luisa escuchó, y esa escucha se convirtió en raíz de bien para otros. La atención fue como el seno interior, donde la palabra quedó custodiada. Y de esa custodia nació una fecundidad que ya no pertenece solamente al alma, sino a todos aquellos que recibirían después el beneficio de lo comunicado. El caso es que Jesús concluye con una ternura que ilumina todo este párrafo. Por eso te quiero más y me siento inclinado a venir a conversar contigo. El amor de Jesús se manifiesta aquí como complacencia ante la fidelidad correspondida. Él ama más, no porque su amor esencial crezca como si antes fuera imperfecto, sino porque encuentra en el alma una disposición que le permite derramarse con mayor liberalidad. La atención de Luisa abre un nuevo espacio a la conversación divina. Jesús se siente inclinado a venir porque haya un alma que no desperdicia sus palabras radiantes, que no las deja caer en el vacío, que no las retiene para sí con esterilidad, sino que al escucharlas permite que se vuelvan bien para otros y consuelo para él. Así que este
Este párrafo revela una de las leyes más delicadas de la nueva vida en el querer divino. Cuanto más el alma está atenta a Jesús, más Jesús se siente atraído hacia el alma. Cuanto más fielmente recibe sus palabras, más esas palabras se vuelven fecundas. Cuanto más pura es la escucha, más se multiplica el consuelo que vuelve al corazón divino. El aliento de la criatura, entrelazado al fiat, deja de ser una respiración aislada y pobre y se vuelve señal de vida compartida, eco de una presencia fiel, perfume de una docilidad que Jesús reconoce incluso cuando otros hablan y reciben bien. Y entonces el alma, sin salir de su pequeñez, queda misteriosamente asociada al consuelo de Cristo. Respira, escucha, transmite. Y en esa respiración fiel, Jesús encuentra un alivio que se duplica, una complacencia que lo atrae, una razón de amor que lo inclina a volver para conversar de nuevo con quien no deja de perder sus palabras. En el fondo se verifica aquí lo que dice el Evangelio, de aquellos que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8. El verdadero amor debe ser solo. En cambio, cuando está apoyado en algún otro, aunque sea santo, aunque sea persona espiritual, me da náusea y en lugar de contento me da amargura y fastidio. Porque el amor solo cuando es solo me da completo dominio y puedo hacer lo que quiero del alma. Además, el ser solo es de la naturaleza del verdadero amor. En cambio, cuando no es solo, una cosa se puede hacer, pero otra no, es un dominio restringido que no me da plena libertad, y por lo tanto el amor se encuentra a disgusto y restringido. Bueno, pues aquí Jesús conduce la enseñanza desde la delicadeza del consuelo recibido hasta la raíz misma de la pertenencia. Después de haber mostrado que el aliento fiel de Luisa lo consuela, que su atención a la palabra recibida multiplica el bien en otros y duplica su complacencia, Jesús introduce una exigencia más profunda. El verdadero amor debe ser solo. La frase cae como una espada luminosa sobre toda mezcla afectiva. Jesús no niega la caridad, no condena los vínculos familiares, no desprecia la mediación de personas piadosas. Lo que Jesús rechaza es que el amor del alma tenga otro apoyo como fundamento, otra seguridad como descanso último, otra criatura como sostén interior de su entrega. El amor puede pasar por los demás para hacer el bien, pero no puede descansar en ellos como si fueran su centro. Puede amar en Dios, por Dios y desde Dios,
pero no puede apoyarse en lo creado, de tal manera que el dominio de Jesús quede compartido, condicionado o disminuido. La expresión, aunque sea santo, aunque sea persona espiritual, da a la enseñanza una gravedad especial. Jesús no habla aquí de afectos desordenados, de modo evidente, ni de amores temerarios, ni de adhesiones mundanas. Habla de apoyos que pueden presentarse bajo apariencia buena, piadosa, elevada, incluso virtuosa. Precisamente por eso, el peligro es más sutil. El alma puede creer que por tratarse de una persona mística, su dependencia no hiere la pureza del amor. Puede imaginar que al apoyarse en alguien, beato, no le resta nada a Jesús. Pero el Señor mira más adentro. Ve si el corazón conserva una raíz fuera de él, si necesita una criatura para sostenerse, si busca en otro aquello que solo él debe ser. Entonces, aunque exteriormente todo parezca santo, interiormente el amor deja de ser solo. Y al dejar de ser solo, pierde esa transparencia nupcial que permite a Jesús obrar sin resistencia. Por eso Jesús emplea palabras fuertes. Me da náusea, me da amargura y fastidio. No son expresiones de rechazo caprichoso, sino de celo divino, ante una mezcla que impide la plena posesión del alma. El amor que se apoya en otro se vuelve para Jesús algo amargo, no porque la criatura amada sea necesariamente mala, sino porque ese apoyo introduce una segunda gravitación en el corazón, donde Jesús debía encontrar un altar entero, haya un altar repartido, donde debía reinar con libertad absoluta, encuentra una zona ocupada, donde debía derramarse con anchura divina, siente el amor estrechado por dependencias, miramientos, temores, búsquedas de consuelo humano o necesidad de aprobación espiritual. Y lo que parecía ayuda se convierte en obstáculo. Lo que parecía compañía se transforma en límite y lo que parecía sostén termina siendo peso. La razón que Jesús brinda es decisiva. El amor solamente cuando es solo me da completo dominio y puedo hacer lo que quiero del alma. Aquí está el centro de todo el numeral. El amor solitario, en el sentido divino, no es aislamiento estéril, sino entrega sin reservas. Es el alma que ya no se pertenece, que no se apoya en criaturas, que no negocia con Jesús espacios interiores, que no le entrega una parte mientras retiene otra bajo custodia de afectos secundarios.
cuando el amor es solo, Jesús tiene dominio completo. Y este dominio no aplasta, no empobrece, no violenta, sino que libera el alma para que el fiat pueda hacer en ella todo lo que quiere. El Señor no busca dominar como un dueño exterior, sino poseer como amor que transforma. No reclama la soledad del alma para dejarla vacía, sino para llenarla de una vida que no admite mezcla, porque es divina. Aquí resplandece una de las verdades más profundas de la nueva vida, en el don de dones, en el don de la divina voluntad. Jesús no busca simplemente ser amado mucho, quiere ser amado de tal modo que su voluntad divina pueda obrar en el alma sin restricciones, sin rivalidades interiores, sin reservas ocultas. Solamente el amor solo le da completo dominio, porque solamente ese amor ha depuesto toda pretensión de mantenerse en pie por otra cosa distinta de él. La frase "puedo hacer lo que quiero" del alma debe calarse en la clave del reino de la divina voluntad. Jesús quiere formar en la criatura una vida nueva, no solo corregirla en algunos defectos, ni adornarla con virtudes aisladas. Quiere tomar posesión de sus actos, de sus afectos, de sus deseos, de su memoria, de sus apoyos, de sus inclinaciones más íntimas, para que todo en ella quede bajo el movimiento de su santísimo querer. Pero esta obra exige libertad plena. Si el alma vive sostenida por otro, aunque ese otro sea religioso, Jesús encuentra una frontera. Puede hacer una cosa, pero no otra. Puede tocar una zona, pero no entrar en otra. Puede conducir el alma hasta cierto punto, pero se ve detenido ante una dependencia que la criatura no le ha entregado. Así el fiat supremo no queda rechazado abiertamente, pero sí limitado. No queda negado con palabras, pero sí retenido en su expansión. Hemos escuchado cómo Jesús añade: además, el ser solo es de la naturaleza del verdadero amor. Esta afirmación revela que la soledad no es una condición añadida desde fuera, sino una propiedad íntima del amor verdadero. El amor, cuando es puro, tiende a la totalidad. No soporta división, porque nace para la entrega completa. No tolera segundos centros, porque busca la unidad. No puede reposar en apoyos mezclados, porque su descanso es la posesión recíproca. En el orden del querer divino, amar es pertenecer, y pertenecer es dejar que Jesús sea el único absoluto del alma. Todo lo demás puede ser amado, pero solamente en Él. Todo vínculo puede mantenerse,
pero purificado por Él. Toda relación puede subsistir, pero sin convertirse en raíz, refugio o medida del corazón. No porque el Hijo de la divina voluntad desprecie lo demás en cuanto creado por Él, sino porque ya no hace de nada creado, ni siquiera de lo más noble, el fundamento de su unión con Jesús. Por eso Jesús contrapone el amor solo al amor no solo, mediante la imagen del dominio restringido. Cuando el amor no es solo, una cosa se puede hacer, pero otra no. Y esta aserción tiene una precisión dolorosa. El alma dividida no siempre se revela de manera frontal. Muchas veces se entrega en parte. Acepta ciertas purificaciones, pero no otras. Permite ciertas renuncias, pero no las que tocan su apoyo más querido. Consiente en que Jesús gobierne sus actos visibles, pero no las dependencias secretas que le dan seguridad. De este modo, la vida espiritual queda como interrumpida por zonas de reserva. Hay docilidad, pero no total. Hay amor, pero condicionado. Hay deseo de Dios, pero acompañado por una necesidad de criatura que impide la plena libertad del amor divino, del amor de los amores. Entonces, el amor, pues se encuentra a disgusto y restringido. La expresión es de una delicadeza impresionante, porque Jesús habla casi como si su amor, al entrar en el alma, pudiera sentirse estrechado dentro de ella. El amor infinito, que por naturaleza quiere dilatar, encender, transformar y reinar, queda como encerrado en un espacio insuficiente cuando el alma no le pertenece entera. No se encuentra cómodo porque no puede moverse con la amplitud de su propio querer divino. No puede desplegar todas sus operaciones. No puede formar en la criatura esa semejanza profunda que exige posesión total. El alma misma, sin advertirlo, se vuelve estrecha para el amor eterno que debía ensancharla. Así que estas palabras de Jesús, la verdad que es que revelan una ley severa y luminosa del reino. Para que Jesús pueda hacer del alma una morada de su vida, el amor debe quedar solo, puro, sin apoyos que compitan con su dominio. No se trata de amar menos a las criaturas, sino de no apoyarse en ellas. No se trata de romper la caridad, sino de purificar la raíz del corazón. No se trata de quedar sin vínculos familiares, sino de que ningún vínculo usurpe el lugar de Jesús. En la nueva vida del reino del Fiat Supremo, el alma no puede vivir sostenida por bastones espirituales que le impidan abandonarse del todo en Dios. Debe quedar desnuda de toda
seguridad accesoria, para que Jesús pueda revestirla de sí. Debe perder los apoyos mezclados para recibir el apoyo único de su querer santísimo. Debe entrar en esa soledad sagrada donde el amor, al no encontrar rival ni reserva, puede extender su dominio sin disgusto, sin estrechez y sin frontera. Entonces, la soledad del verdadero amor no queda como una pérdida, sino como una coronación. El alma deja de apoyarse en lo que pasa para ser sostenida por lo eterno. Deja de dividir su descanso para reposar en el único centro. Deja de ofrecer a Jesús un amor condicionado para entregarle un reino interior sin compartimientos. Allí, donde toda criatura baja de su pedestal y solamente Jesús permanece como dueño, el fiat encuentra espacio para obrar con libertad soberana. Ya no una cosa sí y otra no, sino todo en todos los rincones del alma. Ya no un dominio restringido, sino una posesión plena. Ya no un amor estrechado por apoyos ajenos, sino un amor solo, entero, limpio, donde Jesús puede respirar a sus anchas y formar, sin estorbo, la vida de su divino querer. Al recapitular, la verdad que hay que reconocer que este numeral deja al descubierto una ley delicadísima y severa de la vida interior. Jesús quiere ser consolado no solamente por los actos grandes del alma, sino por la totalidad silenciosa de su existencia. Y al mismo tiempo no puede recibir plenamente ese consuelo si el amor de la criatura permanece apoyado en otros centros. El aliento que lo consuela exige un corazón indiviso. La escucha que permite transmitir sus palabras reclama una raíz pura. La conversación divina que Jesús se siente inclinado a renovar necesita un alma donde Él pueda entrar sin hallar reservas, sin encontrar dependencias ocultas, sin tropezar con apoyos que, aun revestidos de santidad, le disputen el dominio interior. La enseñanza avanza así desde la ternura hasta la exigencia. Primero Jesús muestra que percibe el aliento de Luisa y lo recibe como alivio. Después revela que ese mismo aliento le llega multiplicado cuando otros se benefician de las cosas dichas por él. Finalmente manifiesta la condición profunda para que semejante intimidad no se corrompa. El verdadero amor debe ser solo. No basta escuchar, hay que escuchar sin mezcla. No basta consolar, hay que consolar desde un corazón que no busca sostenerse en criatura alguna. No basta transmitir el bien. Es necesario que la fuente interior permanezca limpia, para que lo que pasa a otros no lleve adherida la sombra de una dependencia humana, sino la transparencia de un alma poseída por Dios. Entonces sí puede Él hacer lo que quiere del alma, no en el sentido de violentarla,
sino en el de poseerla con aquella libertad amorosa con que el fiat forma en la criatura su vida, su respiración, su movimiento y su reposo. Y entonces el amor deja de estar restringido, porque ha hallado por fin su forma propia, ser solo, para que Dios sea todo. Aquí se entiende que la soledad del amor no es dureza afectiva, es la virginidad profunda del corazón ante Jesús. El alma puede amar a todos, alegrarse del bien de todos y dejar que las palabras divinas fecunden a muchos, pero no puede apoyarse en nadie como en su fundamento último. La criatura que se apoya en otra criatura, aunque sea piadosa, introduce en su interior una segunda columna. Y donde hay dos columnas, Jesús no encuentra todavía el templo enteramente suyo. Puede obrar en una parte, pero no en otra. Puede iluminar un ámbito, pero no atravesarlo todo. Puede acercarse, pero no moverse con la libertad soberana de su querer. Por eso, el lenguaje de Jesús es tan fuerte. El amor mezclado no le da contento, sino amargura. No le abre un reino, sino un recinto estrecho. No le concede dominio completo, sino una posesión limitada. Y el amor divino, cuando encuentra estrechez, sufre, como si no pudiera desplegar su propia grandeza. Él no quiere entrar en el alma como huésped tolerado, sino como dueño amado. No quiere recibir un rincón del corazón, sino toda su amplitud. No quiere una fidelidad interrumpida por dependencias discretas, sino una pertenencia plena, donde pueda hacer lo que quiera, no para disminuir a la criatura, sino para llevarla a la vida de cielo, a la vida de su divina voluntad. El fiat no viene a formar en el alma una santidad parcial, hecha de zonas entregadas y zonas reservadas. Viene a poseerlo todo, a respirar en todo, a ordenar todo bajo el único señorío de Dios. Por eso el amor debe quedar solo, porque solamente un amor indiviso puede convertirse en campo libre para la operación divina. Allí donde el alma ya no se sostiene en apoyos humanos, Jesús encuentra espacio para sostenerla con su propia vida. Allí donde ningún afecto ocupa el centro, su querer divino puede erigirse como centro absoluto. Allí donde toda dependencia cae, la criatura no queda vacía, sino invadida por una libertad más alta. Así concluye el numeral, con una luz de gran pureza. El alma que escucha atentamente consuela a Jesús. El alma que guarda sus palabras se vuelve fecunda para otros. Pero el alma que ama solamente a Jesús le entrega el dominio completo. Y entonces su aliento ya no es solamente respiración humana, sino perfume de pertenencia. Su escucha ya no es solo docilidad, sino seno donde la palabra divina fructifica. Su amor ya no es solamente afecto devoto, sino reino interior sin división.
Allí Jesús obra sin restricción y el corazón queda como santuario del fiat, donde el amor divino no se siente estrechado, sino soberanamente acogido, y donde la soledad del amor se convierte en la morada más fecunda de la voluntad divina. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.